Hola, hola, gracias por continuar con nosotros aquí en un episodio más de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más. Soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones, y quiero invitarlos a que nos acompañen porque hoy tenemos un tema muy especial, los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las indemnizaciones? ¿Qué es lo que una persona debe hacer al momento en que tenga un accidente de tránsito? ¿Cómo actuar para poder que esto más adelante pueda ser resarcible y pueda obtener las indemnizaciones pertinentes ocasionadas por cualquier situación como estas que son cotidianas todos los días? Hablemos de pensiones, bienestar y algo más hoy con accidentes de tránsito y sus implicaciones frente a la justicia. Un espacio que hemos diseñado no solamente para hablar del sistema pensional en Colombia. Sabemos hoy cómo está la situación sobre las pensiones, estamos a puertas de una reforma pensional que la han dilatado y que próximamente, en los próximos días, la Corte Constitucional dará, digamos, su posición final frente a saber si esta reforma tuvo o no tuvo vicios en el trámite en el Congreso de la República y que pueda entrar en pleno rigor. Mientras tanto, vamos a hablar de otros temas importantes como son los accidentes de tránsito. Hoy estamos con el doctor Leonardo Abraham Vázquez, abogado, especialista en todos estos temas de accidentes de tránsito, además especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Área Andina y egresado de la Universidad Libre de Colombia. Doctor Leonardo, gracias por compartir con nosotros este espacio. Muy buenos días, doctor Diego. Muchas gracias a usted por invitarme a este nuevo episodio. Muy buenos días para todos los televidentes. Sí, efectivamente, hoy le vamos a hablar de algo tan importante como es el tema de accidentes de tránsito, el cual está regulado pues en la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito de Colombia. Bueno, doctor Leonardo, sabemos que es muy cotidiano los accidentes de tránsito, sobre todo los accidentes de moto. Por lo general, aquí en los accidentes lo que se busca es que haya, digamos, o se defina si hubo una culpa, si hubo, digamos, una infracción por parte del que ocasionó el accidente, y también hay unas personas que se consideran como víctimas. Entonces hay unos infractores y hay unas víctimas. ¿Cómo sería esta situación cuando ocurre un accidente de tránsito? ¿Cómo se podrían determinar estas personas? Sí, doctor Diego, efectivamente el principio fundamental de la Ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, establece un principio fundamental que es la protección de la vía, el respeto por las señales de tránsito y la protección de la vida. Cuando ocurre un siniestro, se pueden presentar varias situaciones, entre ellas una administrativa, se puede presentar una penal o se puede presentar que el tema conlleve a que vaya a la jurisdicción ordinaria civil, ¿cierto? Pero hay que determinar qué tipo de daños ocurren en estos siniestros, ¿cierto? Por lo regular, pues por la imprudencia de nosotros como conductores o como agentes viales, cometemos pues muchas imprudencias y esto conlleva que generemos cierto tipo de daños. Estos daños pues obedecen a la que cometemos imprudencias y deben de ser reparados como tales. De un siniestro ocurren tres conductas, las cuales pueden ser un homicidio culposo, ¿cierto? Puede ser lesiones personales culposas o puede ser también una omisión del socorro. La omisión del socorro es pues cuando yo cometo una imprudencia, un accidente de tránsito y me escapo, pues dejo la persona que afecté ahí y me escapo del lugar de los hechos. Eso ocurre bastante porque la gente realmente en una situación como esa se puede hasta asustar, y de hecho hay muchas personas que pueden estar en una situación como esa y los invitamos a que acudan también a los servicios de un abogado para poder resolver estas situaciones porque podrían estar inclusive implicados penalmente. Sí, sí, totalmente. Ahí surge, como le comentaba anteriormente, ahí surge lo que se tipifican esas tres conductas penales, ¿cierto? Ya de hablar pues de los temas de indemnización,
que es el tema ya de la responsabilidad civil. Si uno comete pues un siniestro, se debe de reparar patrimonialmente, ¿cierto? Porque a raíz de las lesiones, pues yo a raíz del accidente yo puedo causar o lesiones o puedo matar a una persona, ¿cierto? Y debo de responder civilmente o penalmente. ¿Qué daños se deben de reparar allí? Yo debo reparar patrimonialmente a la persona, que son daños materiales en sus dos modalidades, que está el lucro cesante, el daño emergente. Tenemos también daños morales que se deben de reparar, están los daños a la salud, daños daños inmateriales también se debe indemnizar allí. ¿Quiénes están llamados a indemnizar? Pues las personas el dueño del vehículo, quien iba conduciendo el vehículo, el propietario del vehículo, los herederos o algunas empresas, porque el vehículo puede ser también oficial, pertenecer a alguna empresa. Por lo general la gente dice, bueno, si yo tengo un accidente no pasa nada porque yo tengo el SOAT, y el SOAT responde. ¿En qué casos operaría el SOAT como tal y en qué casos ya tendría que ir, digamos, a una reclamación por una indemnización o un daño que se haya ocasionado por ese accidente? Doctor Diego, el SOA opera en todos los casos que haya un accidente de tránsito, ¿cierto? Por eso yo pago el SOA obligatorio. El SOA tiene cobertura de aquellas falencias o lesiones que yo sufra o que cause a otra persona. ¿Qué es lo que pasa aquí, doctor Diego? Es que las personas iniciamos el proceso de reclamación ante la entidad, pero no lo llevamos hasta tal fin. ¿Por qué? Porque resulta que yo sufro un accidente y de ahí depende un procedimiento médico como tal. Entonces, por ejemplo, a mí el médico me hacen 2, 3 cirugías, la cual conlleva a unas terapias, 20, 30, 15 terapias, y muchas veces por cuestiones económicas de la misma persona afectada no puede ir a las terapias, le toca abordar el procedimiento médico como tal, y entonces ahí es donde dicen, no, es que el SOA no me cubrió nada, pero el SOA ¿cómo le va a cubrir si usted no le está demostrando que hubo un daño? O sea, ¿cómo se demuestra este daño? Pues a través de las historias clínicas, un dictamen de pérdida de capacidad laboral, para determinar la patología que nos dejó ese accidente. Ahí está, independientemente del accidente de tránsito, independientemente, perdón, de la utilización del SOAT, si el accidente ocasiona unos perjuicios mayores, ya vendrán unas indemnizaciones que nada tienen que ver con el SOAT, sino con el responsable del accidente. Aquí se debe determinar quién fue la persona que hizo que ese accidente ocurriera. Ahí hay una responsabilidad. ¿Cómo se puede clasificar esta responsabilidad? Porque como decimos, es un accidente y puede que yo vaya en mi carro y alguien imprudentemente se atraviese o por otra situación yo le causo un perjuicio a otra persona y no sea yo el de la culpa. A ver, porque casi siempre creen que la culpa la tiene el del vehículo. Claro, doctor Diego, la ley establece unos eximentes de responsabilidad civil, ¿cierto? Estos eximentes de responsabilidad civil, que son la fuerza mayor, el caso fortuito, causa atribuida, culpa exclusiva de la víctima o causa atribuida a un tercero, ¿cierto? Es muy bien lo que usted dice, porque muchas veces no es que el conductor del vehículo tenga la culpa, muchas veces el mismo peatón viene hablando por su celular y no observa que el semáforo está en verde. Muchas veces puede ser que de pronto el vehículo se quedó sin frenos y no sé, ¿cómo le dije? Algo fortuito. Caso fortuito, ¿cierto? Okay. O sea, son casos fortuitos. Entonces hay unos causales de eximentes de responsabilidad civil que en algunos casos esto puede conllevar a que el SOA no responda, ni si hay una póliza de responsabilidad civil extracontractual, también puede exonerar de responsabilidad al conductor que causó ese tipo de accidente, por estos casos que le acabo de mencionar. Y pues habrán otros casos en los cuales se puede aplicar los eximentes de responsabilidad. Así es, doctor. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poquito más este tema en el segundo tramo que nos queda, porque es muy importante que las personas sepan cuando ocurre un accidente a quién acudir.
qué requerir. Hay personas que pueden inclusive perder mucho patrimonio por un accidente porque no no estaban debidamente asegurados y tienen que responder inclusive por alguna víctima, y de eso vamos a hablar ahorita. Pero también hay otra parte muy importante, que es cuando los accidentes se ocasionan, por ejemplo, por daños en las vías. Estamos en bienestar, hablemos de pensiones, bienestar y algo más, y vamos a continuar en un instante con el doctor Leonardo Abraham Vázquez, especialista en accidentes de tránsito. Hablemos de pensiones, bienestar y algo más. Hoy estamos tratando el tema de los accidentes de tránsito y es muy importante que revisemos las situaciones que cada persona pueda tener, porque puede haber muchos perjuicios y esos perjuicios pueden generar unas indemnizaciones que económicamente pues, son muy favorables para las personas que hayan sido víctimas en los accidentes de tránsito. Bueno, doctor Leonardo, cuando se determina quién tiene la culpa y quién tiene la responsabilidad en el accidente de tránsito, y luego de que la persona se recupera a través de sus terapias, ¿qué sigue? ¿Sigue la responsabilidad? ¿Por qué? Sí, doctor Diego, ahí ya se inicia un proceso administrativo ante la aseguradora, ¿cierto? Se hace una reclamación como tal, cobrando ese tipo de daños y perjuicios, porque ya tenemos un dictamen de pérdida de capacidad laboral, una patología que le dejó el accidente a la persona. Entonces entramos ya a reclamar los daños y perjuicios. Con el dictamen de pérdida de capacidad laboral es muy importante, porque de allí va a depender las indemnizaciones que yo pida o los rubros que yo le vaya a pedir a la aseguradora. Porque por eso se cobran los daños materiales y los daños patrimoniales en sus dos modalidades, que es el lucro cesante, daño emergente, sea lo que yo he dejado de percibir, los gastos que me tocó incurrir, porque no es lo mismo usted iniciar un proceso de accidente de tránsito que usted lleve 6 meses a uno que lleve 3 o 4 años usted convaleciente. No va a cobrar lo mismo, ni va a ser el mismo lucro cesante, ni el daño emergente. El daño moral es diferente a unas lesiones personales, al daño moral que le deja el fallecimiento de un familiar, es muy diferente. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han establecido los montos pues, en cuanto a las lesiones personales, cuando hay lesiones personales y cuando hay un fallecido, ¿cierto? En el caso pues, que fallece una persona, máximo por daños morales se puede conceder hasta un 100%, es diferente a cuando hay unas lesiones personales. Bueno, doctor Leonardo, en la práctica sucede mucho, y esto lo decimos porque es muy cotidiano el tema de los accidentes de tránsito, y sucede mucho que las personas, en este accidente hay personas que fallecen y están solas. ¿Cómo deben actuar los familiares o los beneficiarios de esta persona frente a una situación como estas para poder buscar una indemnización por ese perjuicio que le causaron por haber hecho perder la vida de un ser querido, por ejemplo? Claro, doctor Diego. Lo primero que todo es que se debe recopilar todo el material probatorio que se pueda. Siempre que ocurra un accidente, un siniestro, recuperar lo que es el informe del tránsito, ¿cierto? La historia clínica, en el caso pues, de pérdida de un familiar, hay que recopilar el dictamen de medicina legal, de necropsia, el registro civil de defunción de la persona. Con todo este tipo de documentación se empieza un proceso que es ante la misma aseguradora, se llama una reclamación administrativa ante la aseguradora para cobrar ese tipo de daños y perjuicios. De allí, cuando se inicia, en algunas ocasiones la aseguradora empieza a hacer como algún ofrecimiento o aceptar de que esa responsabilidad de ese asegurado. Entonces empieza a ofrecer un X o Y cantidad de dinero a ver si la familia acepta. Si no se acepta, pues este proceso simplemente, como hay que agotar con el requisito de procedibilidad para ir a la justicia ordinaria civil, entonces ahí es donde hay que agotar una conciliación. Muy seguramente puede que la aseguradora en la conciliación acepte o no acepte esa conciliación y ya nos vamos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero es muy importante
siempre que ocurre un accidente de tránsito, fotos, videos, recopilar todo, historias clínicas, testigos. Es muy importante el material probatorio al momento de ir a reclamar y que la persona afectada o en el caso del fallecido, que los familiares pues nunca desistan del proceso. Son procesos dispendiosos, son procesos que son demorados, pero que merecen que la persona reciba como esa indemnización, que hagan el esfuerzo y reciban esa indemnización. Bueno, porque ese es el caso cuando una persona fallece, por eso es importante que las personas se informen, las personas consulten, llamen a través de nuestras líneas telefónicas que aparecen también ahí en pantalla, a través de nuestra línea, en nuestra página web www.diegocortespensiones.com. Ahí van a encontrar toda la información para que acudan en cualquier situación que tengan, no solamente ustedes, sino también sus familiares y amigos. Doctor Leonardo, esa es la parte cuando una persona fallece, pero bueno, luego que una persona tiene un accidente y hace todas las terapias, acude al SOA, a todo, pero queda con un perjuicio, digamos, alguna limitación física. ¿Ahí qué procede y cuánto tiempo tiene la persona para poder acudir a hacer esa reclamación? Doctor Diego, tiempo para entrar a reclamar, no hay un tiempo establecido por la ley para decir yo tengo que reclamar inmediatamente. ¿Por qué? Porque resulta que la persona está afectada, sufrió el accidente y de pronto en el momento quedó convaleciente 1, 2, 3 meses, ¿cierto? Entonces, para reclamar ante el asegurador no se tiene un tiempo pues muy puntual, pero sí se tiene un tiempo de 6 meses que es para impetrar una denuncia penal. ¿Por qué? Por lo que le comentaba anteriormente, el delito de lesiones personales culposas, o cuando hay homicidio, pues será de oficio la Fiscalía quien actúe en estos casos. Pero sí se tienen 6 meses para impetrar esa denuncia penal ante la Fiscalía para poder llevar el tema a la par. Denuncia penal por Fiscalía y ya empezar a entrar a reclamar lo que son los daños y perjuicios, porque la persona quien cometió el siniestro pues queda vinculada a un proceso penal como tal. Y ya pues tocará esperar el proceso de recuperación del afectado para entrar a reclamar los daños y perjuicios. Bueno, doctor Leonardo, el tiempo es corto en este episodio, pero vamos a tener otro episodio también con usted muy importante porque vamos a hablar de la responsabilidad del Estado frente a un accidente de tránsito, cuando por ejemplo hay un daño en la carretera, cuando hay un hueco, cuando no hay una debida señalización, en fin, todas estas cosas que ocurren a diario lo vamos a ver en un próximo episodio, doctor Leonardo. Por lo pronto, todas las personas que tengan cualquier tipo de accidente común, el que sea, los invitamos a que consulten, a que se asesoren para que puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes si hay lugar a ellos. Porque, doctor, también hay momentos en que no hay lugar a estas indemnizaciones. Ahí, digamos, también se exime de responsabilidad a la persona que causó el accidente. Sí, doctor Diego, claro. Ahí están las causales decimentes de responsabilidad, como lo manifesté anteriormente. Está la culpa exclusiva de la víctima, el hecho atribuible a un tercero o la fuerza mayor a un caso fortuito. Esos son los causales decimentes, como le digo, no en todos los casos se da la indemnización. Bueno, doctor, denos por lo menos 2 consejitos para las personas que tengan cualquier situación como estas de un accidente de tránsito en la cual se vean involucrados. Pues lo primero es que en el lugar de los hechos nunca concilien, porque sufrió un golpecito en el cuerpo y de momento no siente nada, no concilien en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque ha pasado y ha ocurrido, hay casos de que la persona concilió en el lugar de los hechos, se fue para la casa, a los 2 días, 3 días le aparece un dolor, se va para el médico y resulta que de pronto tiene una fractura en la costilla, sufre una fractura o un golpe o tiene un hematoma en el cráneo. Entonces no concilien en el lugar de los hechos. Y muy importante, traten de recopilar todas las evidencias en el lugar de los hechos, tomen las fotografías que más puedan, hagan videos. Eso es muy importante al momento de entrar a hacer una reclamación.
y que acudan a los servicios de un abogado especializado. Sí, lo como más usted. importante, claro, que acudan siempre a los servicios de los profesionales en los temas. Para eso estamos prestos a ¿Cuánto brindarle tiempo nuestros tiene de servicios. experiencia el doctor Leonardo en accidentes de tránsito? Yo tengo más de 10 años de experiencia en este tema, doctor Diego. Bueno, quiere decir que estamos muy bien respaldados por el doctor Leonardo Abraham Vázquez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Lo espero para el siguiente episodio donde vamos a hablar prácticamente de cuál es la responsabilidad del Estado en este tipo de accidentes y cómo las personas pueden ir a reclamar, resarcir sus perjuicios y reclamar las indemnizaciones económicas pertinentes. Yo soy Diego Cortés, abogado experto en pensiones, con más de 20 años de experiencia en el sistema pensional en Colombia, y les agradezco mucho la atención en este episodio de Hablemos de Pensiones, Bienestar y algo más.